idea, chicos, por favor, participación. Justamente ¿Son es reflexiones? reflexiones. Muy bien. ¿Qué más? ¿Está bien? Vamos a ver. ¿Alguna otra idea por ahí? Todos tienen que participar, chicos. Tienen que participar sí o sí. Del video, ¿qué es filosofía? Esa es la pregunta. ¿Son reflexiones y conocimientos? Son reflexiones de conocimientos. Son Son preguntas que nos hacemos para ver qué causó esto o algo desconocido. Exacto. Son preguntas que nos hacemos para, para poder entender no solamente en nosotros mismos, o sea, nuestras preguntas. Por ejemplo, yo le pregunto, a ver, a quién le hago una pregunta, a ver. ¿Qué son ustedes? A ver, ¿qué me responde? ¿Qué son ustedes? Somos seres vivos. Ah, ¿qué más? Muy bien. ¿Alguien más? Cada uno tiene que dar una respuesta. Cada uno tiene que dar una Humano. Humanos, ¿qué más? Cristel, ¿qué es cada uno? Por ejemplo, ¿tú qué eres? Ya, tu compañero ha dicho seres humanos. ¿Qué más? ¿Alguna vez se han preguntado ustedes, no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago? Siempre nos hemos preguntado. En cualquier situación de nuestras vidas nos hemos hecho preguntas. Y esas preguntas nos hacen reflexionar. Uno, comenzando con nosotros mismos. Y lo otro, cuando pensamos de nuestro entorno, es decir, nuestro mundo. Si yo les pregunto, ¿qué, ¿qué hacen ustedes o para dejar algo a la sociedad? A ver. O sea, para ayudarla. Ajá, para ayudarla, porque no simplemente vamos a vivir para comer, dormir y divertirnos. No algo. ¿Qué creen ustedes que pueden dejar? Traumación. ¿Cómo? Traumación. ¿Traumación? ¿Qué es traumación, Adrián? Traumar, ¿cómo se llama? ¿Cómo decir, profesor? Tengo varias estos. Espantar, significado. ¿Qué tendría que ver en que dejes a la sociedad algo? Nosotros pertenecemos a una sociedad, que esta sociedad es parte del mundo. Nosotros pertenecemos a la sociedad, por ejemplo, peruana. Entonces, ¿qué le dejan? A ver, ¿qué creen que le dejan? Profe, yo creo que ahorita a mi edad no le dejo nada. ¿Creen que no le dejan nada? No sé. Entonces, ¿qué están haciendo entonces? Ya, vamos, ya no le dejan, entonces, ¿qué están haciendo? Estamos traicionando nuestra patria. Traicionando, ¿cómo así? Porque no estamos apoyándola y para nosotros, por ejemplo, como dijo él, lo que yo entendí significa que por lo menos no va a apoyar porque no le gusta ¿cómo se llamaba? No le gusta cómo es de esta forma en el Perú. Ya. ¿Qué más? ¿Alguien más? A ver. Les voy a preguntar uno por uno. Es más, les voy a mostrar un poquito este documento, que este es del CEPROUNCE, ¿ya? Acá están se visualiza, ¿no? Sí, profe. Sí. Voy a preguntar cada rato porque tal vez así como el video se pone negro también. Ahí tenemos. Este es del CEPROUNCE, es decir, de la UNS. Hay una una preparación de la misma UNS. Pero esto no se llamaría
preunza, más mejor. Se pronuncia, eso no me depende de mí. Y no se dice más mejor, se dice mucho mejor. ¿Ya? Mucho mejor. Muy bien, vamos a ver. Antes de explicarles el porqué de estas preguntas, siempre se ha pensado que estudiar filosofía no ayuda. Sin embargo, la utilizamos a cada rato, a cada instante, es parte de nuestra vida. Filosofía nació justamente por la reflexión, por el pensamiento. Sobre todo la desarrollaron los griegos. Los griegos es una... Vamos a ir al... A ver, los voy a ubicar. Los voy a ubicar. Los griegos es una cultura antiquísima. ¿Listo? Fueron uno de los primeros que hablaron sobre filosofía, la definieron, dijeron qué es, para qué sirve. Justamente uno de ellos, por ejemplo, Pitágoras, hablaba que filosofía viene de dos palabras. Filo, que es amor, y sofía, que es sabiduría o saber. Entonces, ¿qué significaría filosofía desde estos dos términos, desde su etimología? ¿Qué significaría? A ver. Amor al saber. Amor al saber, amor a la sabiduría. Eso es. Y justamente ellos cultivaron. Acá está, acá tenemos Grecia. En la actualidad es el mismo país. Estamos hablando de Grecia desde hace más o menos 3.000 a 4.000 años antes de Cristo. Y de filosofía más o menos 450 a 500 años antes de Cristo. Se han pasado 2.500 años y aún todavía la tenemos en cuenta, principalmente Atenas. Grecia tenía bastantes estados. Esparta, por ejemplo, que quedaba por acá, que siempre luchaban, pero aparte tenían una forma diferente de, de hacer estado. Eso en historia seguramente ya han hecho algunos van a hacer. Recuerden que es más, hay videos. Ustedes miran 300, van a ver que su estado era militarizado. No podía haber fallas en ellos, pero siempre perdieron. En todo caso, filosofía nace ahí, en Atenas. ¿Listo? Entonces, ya saben qué significa filosofía desde sus palabras etimológicas. Es amor a la sabiduría. Muy bien. Entonces, en este sentido, filosofía ya más antes había, por ejemplo, en los egipcios, pero los que desarrollaron fueron los griegos. Entonces, nosotros utilizamos a cada instante, reflexionamos, pensamos sobre nosotros mismos. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué hago? ¿Qué haré al futuro? ¿Por qué estudio? ¿Estudiar es bueno? ¿Me sirve para mí? Si no estudio, bueno, no me interesa. Haré otra cosa. Pero si no estudio, y si nos ponemos a reflexionar más, si no estudio, ¿qué va a suceder después? ¿Cuál es mi futuro? Todo ello nos hace reflexionar ya de nosotros mismos. Ahora, también de la sociedad. Yo les preguntaba, ¿qué dejan o qué están dejando? Algunos dicen, no hemos dejado nada o están en dudas. Pues ustedes siempre dejan, todos dejamos algo siempre a la sociedad. Partamos de mi persona, yo les doy algo, el poco conocimiento que tengo, les imparto. Y ustedes a la vez, lo que están escuchando, se les va a quedar. Y tal vez
impartan con sus familiares, con alguien cercano, tal vez con alguien. Entonces sí les va a quedar y van a dejar, o también pueden estar dejando, porque también aprenden. Y eso es parte de la sociedad. O sea, no porque ustedes todavía no producen económicamente, que tampoco no es cierto, porque de alguna forma siempre están dentro de toda la sociedad, y parte de la sociedad es justamente mover la economía también. Entonces también imparten a ese movimiento a la economía. Indirectamente, pero se imparte. Yo escuchaba, yo en el colegio, cuando estuve en el colegio, que la huelga que hacían los japoneses, por ejemplo, no eran las huelgas que nosotros conocemos, ¿no? Salen a las calles y empiezan a gritar. Decían eso, entonces no había internet, pues. Salía ellos, sus huelgas de los estudiantes, se quedaban todo el día a estudiar en internet, perdón, en las bibliotecas. Es una forma de expresar, no asistían a los salones, por ende no habían estudiantes, pues no había el profesor, no sé a quién impartir clases, no podía dejar por dejar, pues. Entonces cada vez se desarrolla. La sociedad en los tiempos de los griegos era esclavista. A ver, vamos a ver, voy a ponerle algo. Creo que está acá. No, está acá. ¿Se mira mi Word? La primera parte ya se quedó. ¿Se mira el Word? Entonces se mira. Ya, muy bien. Muy bien. Acá tenemos. Este escalón es muy importante para ver, esto se hace también en literatura, estos nombrecitos que ven por acá, por ejemplo, la aristocracia, el feudal, sobre todos ellos, y los de acá, en literatura se van a retomar. Estas graditas o estas formas, como le he puesto, he sacado de un libro de economía. Ustedes también, dicho sea de paso antes que me olvide, he hablado con una profesora, pero hoy no vamos a hacer, va a ser en la próxima semana. Se va a hacer los cursos de psicología. ¿Listo? Tal vez se haga el de cívica, todavía está por verse. ¿De acuerdo? Es decir, hoy solamente vamos a hacer filosofía y ya tienen para descansar. Como introducción nomás de esta semana, estos 2 días que hemos hecho esta semana. Pero desde el día lunes se arranca con todo. ¿Listo? Ok, profe. Muy bien. Entonces, estamos hablando acá del sistema esclavista, acá donde sale la cultura griega. Su forma de pensar, por ejemplo, de su sociedad, era pues los esclavos. Es más, Aristóteles, uno de los filósofos que ya vamos a retomar más adelante, hablaba que para que una sociedad, o la sociedad misma en esos entonces, la griega, exista, tiene que haber alguien que trabaje. Y para él era el esclavo. Por eso es que él no apostaba por la democracia. ¿Se dan cuenta la diferencia con la que nosotros vemos ahora en la sociedad? Alguien que diga que no es demócrata, entonces se le mira mal, porque la democracia es pensar libremente. Y todo esto ha ocurrido no de noche a la mañana, sino todo un recorrido en la historia. Justamente en la Revolución Francesa que ustedes van a hacer, algunos ya han hecho y van a hacer, ahí se hace la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Solo del hombre todavía, pero ya de la mujer va a ser más adelante. O sea, todo ello confluye. Ahora, justamente filosofía eso nos ayuda a reflexionar sobre ese problema de la sociedad. ¿Por qué la mujer antes no hacía votaciones, por ejemplo, en el Perú? Hasta el año 1950, la década de los 50, más o menos. Recién la mujer tiene voto de derecho en el Perú. Tanto tiempo después de la independencia. Igual forma,
los derechos del hombre y del ciudadano, no se le consideraba a la mujer. O sea, todo ello hace reflexionar. Eso es en parte a la sociedad. Y ustedes también siempre dejan, son parte de la sociedad, no pueden, no porque son, todavía están estudiando en el colegio, no es que no sean parte, no dejan nada, al contrario. Son el que van, son el motor, los que van a seguir cómo es que esta sociedad va a transformarse, va a ser bien, mejor, buena, mala, todo ello. Después tenemos del mundo, y más que el mundo, del universo. Siempre pensamos, se ha pensado, que nosotros somos los únicos. Bueno, hasta ahora se piensa, pero ya no radicalmente. Somos los únicos y punto. Antes, ahorita les voy a ir a Grecia. ¿Se nota el mapa? Ya. Antes, Grecia y Persa, que era por este lado, Egipto, que está acá, actualmente se sigue llamando así, toda esta partecita y un poco más, no, acá está, todo esto, solo eso era el mundo para ellos, nada más. Y todo lo demás era vacío, o sea, era como un plato, ahí está el mundo plano, pues también planeta, plano, y lo demás era abismo, un abismo sin fin. Esa era la visión que tenían en esos entonces del mundo, del universo. Y reflexionaban algunos, decían, ¿por qué? O sea, ¿hay algo más? ¿Por qué? Por eso, entre ellos, Aristóteles plantea, no, el mundo no es así, el mundo es un globo, una pelota, una esfera. Profesor, ni es una esfera ni una pelota. Eso es lo que dicen los científicos. No es un esferoide, pues, ¿no? Es un esferoide, claro. Es como una dona, pero no, aún no se sabe si es como... Si es Tiene hueco en el medio. exacto, ¿Qué pero no estás? se sabe aún. ¿Cómo que no se sabe? El mundo es una esfera. Es como una esfera, ¿no? ¿Dónde? Quizás no, profesora. Quizás no, quizás sí. No es quizá, es. Que te diga cualquiera que empieza a decir que es una dona, que es plana, no, eso es una gran mentira. Ese es el otro Es una detalle. esfera. Ignorante. Ese es otro detalle que siempre hay que tener cuidado cuando miramos videos. Hay personas que con toda esta información, por eso hay que saber escoger, con toda esta información, dicen tanta barbaridad que confunden, a ustedes los confunden. Profesor, ya no mire esos videos. Mi miss de primaria, de Lana Frank, a Mari me ha dicho que esto era así. ¿Así era? No creo que tal vez. Asumís, profe, es ignorante. El mundo es como una esfera. Oye, calla ignorante ya. Ya, cuidado, ¿qué Mi pasa? maestra no es ignorante. ¿Qué pasa? Cuidado, ¿va? Y algunas palabras no que utilizarlas, comenzando porque, bueno, vamos a dejarlo por el momento eso, ¿ya? Pero hay que tener cuidado, hay que saber buscar información. Se ha estudiado bastante, estamos hablando, mira, por ejemplo, justamente vamos a dejar de lado ello, les voy a demostrar cómo es que el mundo no es como se dice que es una bola. Es una voz. Profesor, en total, antes creían que el mundo era plano. No consumaba, el planeta Tierra era plano también. Exacto, siempre se pensaba así. Pero ya con Aristóteles, como decía, era una esfera. Pensaba ya en una esfera, pero era el centro de todo el universo. Así de sencillo. Ahora nosotros ahora sabemos que no es, les pregunto, ¿el mundo, nuestra Tierra, es el centro de todo el universo? ¿Sí o no? Ellos creen, profesor, ellos creían antes que sí, pero no. Claro, no es. Nosotros, a ver, un ejemplo claro les doy. Ustedes ahora que estamos en verano, tal vez vayan a la playa el fin de semana, cualquier rato, eh, va a agarrar arena en su mano y se quedan con un granito nada más. Ese granito es nuestro planeta o nuestro mundo. Y todo lo demás es el universo.
quizá todavía es muy, muy grande ese granito. Es inmenso, no somos el centro. Y eso nos hace reflexionar. ¿Somos los únicos? No podemos ser los únicos. Son tantos planetas que quizá hay millones de millones, uno tal vez se parezca al nuestro. Ahora, de que nosotros vayamos de viaje como si fuera que vayamos acá a comprar a la tienda, no, pues, ¿no? Son muy, muy lejos. Al igual que nosotros, ¿acaso van a ir ustedes a pie hasta Rusia, supongamos? No. Es imposible, ¿no es cierto? Tienen que tener un transporte. Lo mismo sucede para viajar a esos lugares. ¿Se logrará? Falta mucho por descubrir. Profe, ¿Sí? ¿usted cree que el hombre llegó a la luna Por o no? supuesto que ha llegado a la luna. Hasta la han transmitido y la han puesto en radio, profesor. Eso es lo que sí sé. A ver, Adrián, no entiendo. Si tú dices que ya ha llegado a la luna y todo eso, ¿cómo es que le crees a tu profesora que el mundo es una dona? No sé, profesor, pero nada. Ah, ya ve. Ahí está la otra lógica. Lo otro, vamos a demostrar por qué el mundo es una esfera. Aristóteles, y en eso entonces era uno de los mejores, estudiaba todas las ciencias. En eso entonces las ciencias eran pequeñas, no eran pues, no eran como las de ahora, física, química, biología, matemática, aritmética, trigonometría, cívica, no sé, lenguaje, todo ello, Álgebra. álgebra, hay más, y cada uno de estas todavía se subdivide porque se especializa. Por ejemplo, hay un físico teórico, el otro físico experimental. Cada uno se especializa en algo. Tenemos a uno que ha muerto en 2018, por ejemplo, Stephen Hawking, que estudió sobre los agujeros negros, cómo se produjo el universo, de dónde se produjo, qué hizo. Muy bien. Entonces, todos los estudios, otra vamos a ir al mundo. ¿Por qué pensaba Aristóteles que el mundo era una esfera? Esto lo hacía por lógica, porque él, como en esos entonces no se tenía cómo medir. Entonces, ¿qué hacía? Pues todas las esferas, para él, o el círculo, es lo más perfecto, es la figura geométrica más perfecta. Se planteaba en ese entonces. Por eso es que si es perfecto, entonces nuestro mundo, o donde vivimos, decía ellos, también tiene que ser perfecto. Por ende, es un círculo, por eso plano, pero plano. Ya con Aristóteles es una esfera. Es más, él hace una medición. Y no estaba, y calculando con el del Sol, ya ustedes eso van a hacer en geometría, esos cálculos que se hacen. Todos ellos tienen que ver bastante con los estudios que se hacen. No es simplemente que a alguien se le ocurre y punto. Se tiene que demostrar también. Ya más adelante, con los estudios que hicieron, se demostró que la Tierra era redonda, era una esfera. Aristóteles pensaba, por ejemplo, que éramos el centro de la Tierra y que las estrellas eran como las pasas del panetón. Todos hemos comido panetón. Nosotros estamos en el centro y las estrellas están como las pasas ahí, incrustadas. Así era. Entonces, todas giraban. Solamente el mundo estaba ahí. Pero es en esos entonces. Les pregunto, ¿así es correcto lo que planteaba en esos entonces Aristóteles? No. ¿Cómo es No, ahora? profesor, ahora es como el Sol es el centro del esto del mundo, de todos los planetas del Sol. El centro del sistema solar, es Sistema planetario. claro, el sistema planetario, más correcto, ¿no es cierto? Y todo ello es un recorrido, no es solamente de la noche a la mañana. O sea, cada vez empezamos a reflexionar, vemos nuestro mundo, nuestro cosmos, qué sucede en el universo. Y ahora, Profesor, una pregunta, ¿qué es cosmos? No está muy claro. cosmos es el universo, ¿no? O lugar donde se habita. Muy bien, entonces, dicho ello, ¿alguna pregunta tal vez?
nadie. Pero no sé, entonces. ¿Alguien ha visto esta serie? No, profesor. Doctor House. No. ¿Nadie conoce esta serie? ¿Nadie conoce No. esta serie? Mi papá me hablaba de ella, pero no sé. Esto deben mirar, es muy bonito. Sobre todo a alguien que les gusta, que quiere estudiar medicina, por ejemplo. Esto les va a no ayudar tanto, pero sí incentivar, inspirar. Claro que no por lo que piensa, ¿no? Es un poquito pedante. Pero eso lo puedo encontrar en internet, profesor. Sí, pero me parece que solamente recortes, no hay. Aunque yo creo que tengo una página de Facebook, todo el esto, toda la serie. Ya me avisan y ya los mando. Acá se habla, porque es importante, o sea, su forma de pensar, eso es filosofía, cómo pensaba en este autor. Esta es de una serie me la han sacado de este personaje, es un personaje ficción, Doctor House, justamente. Profesor, pero existió en la vida real esto, House. ¿Cómo? Existe en la vida real, existió algo así, profesor. No, no ha sido basado en una historia real, Ah, ya, profesor. solamente han sacado de la serie, pero ayuda bastante, o sea, por eso hay que saber mirar qué series. No todas las series o películas o no sé, pues animes les dan algo de conocimiento. Si yo les pregunto, a todos ustedes hayan mirado, por ejemplo, Naruto. ¿Conocen? Naruto, profe. Sí, Naruto. Sí. Sí. A ver, yo Profesor, les pregunto, sinceramente, no vi. el chiquito, Y he escuchado de eso. justamente Naruto, ¿qué hace? Pues, ¿qué busca? Ser Convertirse en Hokage. Convertirse en alguien importante y lo lucha. Se reflexiona, está mirando en el transcurso, se lucha por ello. Pues no sé si habrán mirado la película Matrix, ya ha salido hace poco, ustedes no nacieron. Sí, La profesor, primera sí, película. eso sí. Profe. Por ejemplo, si ustedes miran la primera, es eminente, o bueno, es bastante filosófico, porque te hace dudar de tu existencia. Dices, Matrix, por ejemplo, dice, a ver, lo que nosotros vivimos en la actualidad no es cierto. Son las máquinas nos hacen pensar que estamos viviendo. Como una simulación. Exacto. Lo mismo ocurre y uno puede estar pensando de ello. Entonces, pueda que sí. En esos años, esta película estaba pasando en los países, más o menos en 1999, 2000, en Egipto la prohibieron porque en esta región, no es la misma creencia que tenemos nosotros los cristianos o católicos. Creen otros dioses, profesor, créeme. Sí. Ra. Y, y ahí pues prohibieron esta película porque era un poco, hacía dudar pues de tu realidad, ¿no? Muy bien. Y podemos citar bastantes mm, películas, series, no todas. Isao. ¿No? ¿De qué trata? Juegos macabros. Sí, profesor, yo le he visto el resumen Ya. completo, todas las películas. En la cuestión de juegos macabros, por ejemplo, si lo he visto, su filosofía es, toda persona tiene que aprender con violencia. ¿Por qué con violencia, Porque, profesor? Eso no es eh, maltrato. porque los castiga, ¿no? Allá. Tú no apreciaste tu vida. Se te ha dado, porque recuerdo esa frase que decía este señor. Eh, la vida es tan preciada y tú la estás desperdiciando, fumando, drogándote, tomando, no sé, ¿qué más? No aprecias a tus padres, algo así, castiga a cada uno y les pone obstáculos que ellos tienen que sufrir para que recién aprecien lo que tienen. Se tiene que dar sufrimiento, ¿eh? Entonces, todo ello. Y eso no está muy fuera de la verdad. Mira, a pesar que es una película, es algo ficción, pero con parte de lo que sucede acá.
para que nosotros vayamos de un lugar a otro o evolucionemos como sociedad, no ha sido bonito, han sido cambios muy radicales. En la Revolución Francesa, para que el pueblo vaya contra el rey, han tenido que matar a los reyes. Y más antes todavía se escribió lo mismo que sucedió con los reyes, se escribió una novela, un teatro en España. Profesor, la Revolución Francesa, yo sí lo conozco, profesor. Revolución Francesa, profesor. En Fuente Ovejuna se habla de ello, pero era también ficción. O sea, todo lo que se aprende, la sociedad lo absorbe. Y pueda que ¿Por qué, profesor? ¿Por qué la sociedad la haga realidad, como Fuente Ovejuna? Son casi 150 años que sucedió en Fuente Ovejuna, que matan al comendador y le cortan la cabeza y le ponen en la pica, en la mitad de la plaza. ¿Qué sucede en Francia casi 150 años? Real, algo real. Al rey hacen lo mismo. Lo guillotinan, pues, ¿no? Lo predijeron, Más o menos. como los Simpson. Más o menos. Muy bien, entonces. Después de todo este extenso, y terminando del mundo, es uno de los más que ha estudiado unos estudiosos sobre el origen del universo, fue Stephen Hawking. Con algunos hemos leído sobre esta novela. No novela, perdón. Este estudio, no es novela, es un estudio científico. Breve historia del tiempo, donde Stephen Hawking nos habla de cómo es que de dónde ha nacido el universo. Hay bastantes teorías. Einstein habla sobre el Big Bang. Hubo le llama Helen, una pequeña masa. Tanta era la densidad que explosionó, de ahí nació todo las estrellas. Pero el mundo y las estrellas. Pero alguien se pregunta, ¿y qué hubo más allá? ¿Qué hubo más antes que eso? Santo Tomás de Aquino, San Agustín de Hipona, que justamente lleva el nombre en la Universidad Nacional de San Agustín. San Agustín de Hipona decía, fue Dios. Dios hizo todo ello. Ya eso también vamos a ver más adelante. Entonces, a ver, para recordar, ¿qué significa filosofía etimológicamente? La etimología es el origen de las palabras, ¿ya? Es el estudio del origen de las palabras. ¿Qué significa Amor a la sabiduría. Amor a la sabiduría, muy bien, Carol. Amor a la sabiduría, ¿ya? Filo, recuerden Filo y Sofía. Sofía, se van a recordar más de Sofía. ¿Por qué? Porque es un nombre, ¿no? Hay muchas chicas que se llaman Sofía, señoras, mujeres, ¿no? ¿Y filo, profesor, por el filo del cuchillo o del...? Hay que tener mucho cuidado porque las palabras no tenemos que ponerlas literal. Sofía, es más, Sofía está escrita en castellano, pero en griego sería con P y H, Sofía. Entonces... ¿Por qué? Entonces, ¿cómo sería, profesor? Filosofía. Así como está, pues está castellanizado ya. Ahora es así. Filosofía. Filo. Para nosotros, a ver, en lenguaje, la F se convierte en H. Eso también es otro transcurso en la historia. ¿Por qué? ¿Por qué en H, profesor? Porque se empieza a transformar, no todos pronunciamos bien. Por ejemplo, la palabra, yo digo, a ver, The Vivian Theory. Te diría, si lo escribo, lo diría, The Vivian Theory. Theory, claro, theory. Hablaría como hablan en castellano, pero en inglés es diferente. Poco a poco se empieza a transformar. Y esto sucede ¿por qué? Porque en esos tiempos, no se enseñaba, pues, así como a ustedes se les enseña el lenguaje, matemáticas. La mayoría de la población, casi el 98% de la población, no sabía leer ni escribir.
Por eso es que nacen nuevas lenguas. De latín nacieron, por ejemplo, nuestras lenguas. Muy bien. Entonces, Stephen Hawking nos habla sobre ello, como dónde nace más o menos él. Y se sigue haciendo estudios todavía. Muy bien. Ahora, no solamente tenemos la filosofía occidental, que es la nuestra. El mundo, si ustedes escuchan por noticieros, los occidentales dicen a veces, sobre todo los de Rusia, China, los que son los que más se les ve en los noticieros. Entonces, esos políticos dicen, el mundo occidental. El mundo se divide en dos. En geografía te van a hacer, seguramente van a ser. Se dividen en dos, por el meridiano de Greenwich, que está más o menos por acá. Occidente y Oriente. Igual que su cráneo, pues, su cerebro. Tenemos dos hemisferios. El hemisferio derecho es el oriental y el hemisferio izquierdo es el occidental. Ahora, si yo por ejemplo, en la parte donde está el oído, las mujeres tienen el lenguaje más desarrollado que de los varones. Es en la parte occidental. ¿Qué odio? De Broca, profe. El de Broca, el de Winnerke. Muy bien. ¿Cómo? ¿En qué parte sería? ¿Derecho o izquierdo? El occidental. Occipital, perdón. Derecho, profesor. ¿Occipital? Izquierdo. Izquierdo. Se le estoy diciendo, izquierdo, es el izquierdo. Muy bien. A ver, estamos. Entonces, no solamente ha habido filosofía, pues, los griegos y todo eso es nuestro legado, siempre nosotros estudiamos, sino también ha habido en orientales, o sea, los chinos, japoneses, los rusos, sobre todo los chinos, los japoneses. ¿Por qué, profesor? Ellos dicen que son más avanzados. Porque son civilizaciones que se han desarrollado. En cada situación de la vida, de la historia, de la humanidad, han habido culturas y culturas donde se desarrollan unas más que otras. Caso, por ejemplo, de los egipcios. En esos entonces, los inicios de la humanidad, eran los egipcios, los sumerios, que están por acá, por Irán. Después los griegos. Estamos hablando solo del mundo occidental. Los griegos, miren cómo es la escala. El continente africano, por ejemplo, es el alba de la humanidad, porque acá nació ¿Primer humano? no el primer humano, sino de donde nosotros descendemos, un humanoide, el procónsul, por ejemplo. ¿Quién creó a ese humanoide, profe? Es la evolución de toda la materia. Pues antes esto no la tierra no era como la vemos. Antes era todo junto, ¿cierto, profesor? También. Muy bien. Ajá. Eso van a ser en historia y geografía. No nos vamos a entender, no vamos a terminar el tema de filosofía, que nos falta. Me voy a extender un poquito más todavía, ¿ya? Muy bien, entonces, la filosofía oriental. Tenemos, nos dice a Lao Tse, el que domina a otros es fuerte. El que se domina a sí mismo es poderoso. Es muy importante esta frase que cualquiera diría, es sencilla, cualquiera la puede decir, pero el hecho es practicarla. Una persona que sabe cómo se conoce, puede saber cómo también otra persona se puede portar. Pero si no le importa, no se conduce, va a dominar sin importar a los demás. No le interesa simplemente. Por eso es que dice, el que domina a otros es fuerte. El que se domina a sí mismo es poderoso, es el que tiene autocontrol. Es una parte de la filosofía oriental. Sobre todo en Oriente se ha hecho una filosofía espiritual, más que pensar en el entorno, en el mundo, sus orígenes.
Por eso es que los filósofos griegos reflotaron más sus ideas porque se les conoce más porque ellos pensaron en todas, casi todas las situaciones, tanto del espiritual, tanto lo social, tanto lo del mundo. Tenemos otro, Confucio. Esto también es un chiste saber esto, chicos. En un concurso de belleza, le preguntaron a una chica, ¿quién fue Confucio? Y ella respondió, es alguien que se confundió. Y no es, chico, no es. Confucio fue un filósofo chino. Por eso es muy importante al menos leer algo, para saber algo, no responder cualquier cosa. Confucio es un filósofo, ¿ya? Oriental. Ahí está. Manifiesta, dice, aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender, peligroso. En conclusión, tenemos que aprender, pero pensando, pues. Si no pensamos, no aprendemos. Si no aprendemos, no pensamos tampoco. Es lo que nos quiere decir Confucio. Y tiene muchas más, pero eso es una que la que está impartiendo acá en este libro. Epicuro dice, sentenciaba. Epicuro es otro filósofo griego, ¿ya? No es oriental. Acá justamente está como te dice. Occidental, la filosofía occidental. Sentenciaba, dice, Vana Entonces, ¿qué significa Epicuro? es un filósofo. Vana es la filosofía, sino remedia el sufrimiento humano. Es decir, sí es bien cierto que nosotros vamos a pensar, a reflexionar, pero no vamos a pensar y reflexionar para sufrir. No tenemos que pensar y reflexionar para solucionar el problema. No, no hacerle problema más el problema. Y eso ocurre a todo el mundo. Todos. Y eso por eso nos decía acá Lao Tse. El que domina a otros es fuerte. Pero el que se domina a sí mismo es poderoso. Y estos dos se conjugan. Tanto lo que dice Lao Tse y Epicuro. Podemos reflexionar, pero si... Un ejemplo, a ver. Supongamos que dos señores chocan. Hay un choque de carros. Uno no ha dormido bien, que eso influye bastante en el comportamiento. No ha dormido bien. Y sale molesto. Es más, él tiene la culpa. Sale molesto. Y el otro quiere apaciguar. ¿Sabes qué? Miren, a pesar que él tiene la culpa, todavía sale molesto y el otro sale a apaciguar, pero el otro que tiene la culpa le echa más problema al problema. Entonces, lo que se trata no es que yo tengo la culpa, mire lo que nos dice acá, yo tengo la culpa, estoy hablando fuerte, es más, tal vez es más grande que yo, tal vez sale con algo quizá para hacer daño, para defenderse, pero está errando en que no se domina a sí mismo. Y lo otro es, ya reflexionamos, pero esa reflexión que sirva para el ser humano, no que lo siga haciendo sufrir. Conclusión. No echarle más problema al problema. En otra frase dicen, ¿no es cierto? No echarle más leña al fuego, sino arreglar el problema. De eso se trata. Y miren cómo nos hace reflexionar todo ello. Estos pequeños conceptos de filosofía no simplemente son leer por leer y decirlo por decir, sino es otro filósofo más adelante, mucho ya casi actual, nos habla de la crítica y autocrítica. Hay que tener cuidado también esas palabras. Crítica no es decir algo negativo. Crítica es una perspectiva, una opinión. Ahora, claro que hay una crítica constructiva y hay una crítica destructiva. Es muy diferente. Pero la crítica, Profesor, ¿cuál es la crítica destructiva? pues, si algo no te va a ayudar, pues más te va, te va a hundir. Si hablamos, ¿Cómo se llamaba la otra crítica, profesor? Me olvidó.
crítica constructiva y destructiva. La constructiva, ¿cómo es, profesor? Para que algo que te ayude. Por ejemplo, tú sigues, tú puedes. Ahí puede ser una parte de ello, ¿no? En cambio, si haces algo mal, no, no sirves para nada, no sirves para eso, ya está. ¿Ves que te ayude? Más. Aunque otras personas, eh, al contrario, ¿no? Van contra la corriente, no, yo sí puedo, así me digan que no. Eso sucede, eso es parte también de ello. Entonces, tenemos a otro, Sócrates, otro griego, uno de los primeros que planteó bastante sobre la moralidad. Nos enseñó que a tener confianza con el pensamiento crítico para ser más libres, justos y buenos. El pensamiento crítico es muy importante en todos nosotros, en todos. ¿Y cómo se construye? Para construir el pensamiento crítico, y les digo que no hay otra salida, es leer. No hay de otra, chicos. Por eso les decía, crítico hay que tener cuidado porque tenemos tres formas de pensar, o actitudes también le dicen. La actitud vulgar o pensamiento vulgar. Podríamos resumirlo en decir lo que dicen. Dice, ¿no? En vez de que nosotros vayamos a descubrir. Eso ya es el otro nivel, el nivel científico. Vamos a descubrir, a observar, a replantear. Y el pensamiento filosófico es justamente esto lo que estamos haciendo, reflexionar. Y todo ello tiene que partir siempre o va a construir nuestro pensamiento crítico, sobre todo el filosófico. Y esto solamente se va a hacer leyendo, no hay de otra salida. Ahora, tal vez vayan a mirar videos, perfecto. El detalle es que los videos no te van a dar más información de lo que te dan un libro. Tal vez hayan escuchado alguna vez, y si no lo han escuchado, les digo. Las películas son bonitas, pero si están basadas en libros, los libros son mejores. Tal vez ustedes ya hayan visto Harry Potter. Al menos Sí, Yo lo vi. diré que yo no lo he leído. ¿Para qué les voy a mentir? había libros de Harry Potter. Pero yo he escuchado de personas que han visto la película y han leído el libro y les gusta mejor el libro. Ahora, yo, por ejemplo, he visto libros, perdón, he visto, ¿cómo se llama esta película? El Código Da Vinci. He leído el Código Da Vinci. Más bonito es el libro. Ya otras, o te narra otras cositas que no hay en la película. Lo mismo ocurre eh, en la película El Padrino. Profesor, digo, profesor, yo creo que, ¿cómo se llama? Que el libro es más mejor porque más explica, más mejor, pero la película no. Más mejor, es mucho mejor. Claro, el libro te explica mejor y además de ello te hace imaginar, pues en cambio la película, el video, no te hace imaginar más. ¿Cuándo lo podrías tomar mejor? Cuando ya tengas algún conocimiento y no solamente mires porque te divierte o te distrae, sino das un punto de vista al momento de estar viendo la película. Profesor, también te ayuda a eso, profesor, por la lectura. Sí, te ayuda, claro. Yo no he dicho que no te ayuda, sí te ayuda, pero mucho mejor siempre es el libro. ¿No? El libro te ayuda, profesor. Muy bien. Vamos a ver otro filósofo, Aristóteles, justamente el que estaba hablando. Dice, la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Es muy importante, es muy fácil pensar, reconstruir, reflexionar, muy bonito, como más adelante vamos a ver justamente a Marx, eso ahorita no vamos a hablar. Como dice Aristóteles, es bonito hablar, pensar, es más, hablar, ¿no? Bonito. ¿Qué tal? Todos ustedes están pensando, ¿qué voy a hacer mañana? Ya voy a estudiar, voy a ser, no sé, quiero ser astronauta, quiero ser, no sé, médico, no sé, hacker, ya vamos a ponerle ahí. Pero
¿Dónde está la práctica? ¿Cómo se logra ello? Una de las primeras líneas es leer. La otra, aplicar. Entonces, lo que has leído, tienes que aplicar. Claro que tampoco se va a aplicar, por ejemplo, tal vez lean, no sé, anatomía, y no van a ir y van a empezar a ir a un cuerpo, pues imposible, ¿no? Pero ¿cómo harían? Mirar, a descubrir más cosas y algo más sencillo, por ejemplo, hacer, no sé, por eso ustedes les hacen, les enseñan, o hacen, hay feria de ciencias, o donde pueden practicar, presentar trabajos, por ejemplo, un pulmón, cómo funciona, y ustedes construyen, ¿saben, no? Cómo hacer un pulmón fácil, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, sí, profe. No se hace ver. Yo lo hacía con bolsa y ya. Claro, con globos, ¿no es cierto? Sí. Se pone un globo o dos globos para que se muestre como un pulmón adentro y por abajo que simule siendo el diafragma. Jalas y se infla ¿cómo se llama? Los globos. ¿Sí o no? Profe, yo lo hacía así. Ya está. Y si ustedes se han dado el trabajo de mirar el video que ayer les he mandado al grupo, es el mismo principio que sucedió con ese señor, que está en ¿qué le dicen? Pulmón mecánico. Es el mismo principio. ¿Han visto o no han visto? ¿Quiénes han visto? A ver. ¿Qué profesor? ¿Vieron el video que mandé ayer al grupo de WhatsApp? Sí, profesor, pero yo lo miré la mitad nomás, porque de ahí no había internet toda la noche, profesor. Ya, Profesor, pero ese señor, profe, dime. ¿lo puede mandar al número de mi madre? Ya, vamos, más tarde, ya más rato. Por Ya, eso gracias. ayer no lo pude ver, porque ayer no hubo internet nomás la mitad y Ya. listo. Por ejemplo, esas cositas, esas pequeñas cositas que a ustedes les dan, que practican, estos pequeños conocimientos que se les dan, se les quedan y pues le van a replantear de nuevo, más ya cuando sean adultos o cuando vayan a estudiar alguna ciencia, algo pues, se van a recordar, ya, esto puedo hacerlo. Claro, no vas a hacer un juguete, pues, ¿no? Vas a hacer algo que sí, ayuda a alguien. ¿Se dan cuenta? Profesor, yo quiero ser científico a la vez. Todo ello se hace estudiando, pues. Así es que si quieren ser científicos o algo, tienen que estudiar. ¿Cuántas horas tienen que dormir? A lo mucho 4 horas y media para ustedes, porque ustedes no van a trabajar ahí a construcción civil, no hacen fuerza. Ustedes hacen eh, desgaste intelectual. 4 horas y media, 5 horas, perfecto. Y acostúmbrense desde ahora, les digo. ¿Ya? Muy bien, sigo, ya vamos a terminar esto. Vamos a ver hasta dónde vamos a avanzar. A ver. Estoy avanzando de poco, chicos, porque la mayoría no ha tomado esto, no sabes más ni siquiera. ¿Alguien ha hecho, por ejemplo, al menos sabía que era filosofía? ¿Sí? ¿No? Chicos, ¿sí o no? ¿Qué profesor? ¿Alguien ha llevado el curso o ha leído tal vez, alguien le ha hablado algo sobre qué es filosofía? Profesor, yo hablo. Un poco pues con mi profesora en historia En historia o lleva. también en literatura, algo así. Entre los dos cursos, porque Profe, el año escuché pasado yo varias cosas. Claro. Adriana, ¿llevaste? ¿Supiste algo? Cristel, ¿nada? ¿Nadie? ¿No están ahí? No, profe, para serle sincera, yo no sabía nada de eso. Sí, esto debe llevarle, pues de verdad, debería llevar desde primero y secundaria todavía. Y para que ustedes tengan al menos, sepan ya los nombrecitos. Sí, alguna vez escuché, entonces ya más adelante se le hace más, pues, ¿no? Por eso también estoy explicando despacio, poco por poco. Porque estos, ya los que se presentan para la universidad, esto ya, pues, ya se lo saben. Son preguntas que vienen para la universidad. Y a veces por no saber esas pequeñas
cositas, pequeños conceptos, pierden el punto y por eso, a veces no es un punto, a veces son solo décimas que no ingresan a la universidad. Los puntajes para la UNSA son, por ejemplo, 1.5432, algo así, algo de 4 dígitos, 5 dígitos creo que tiene, o sea, las décimas. Es por esos puntos, por esas décimas uno se queda. Pequeñas cosas, y si la carrera es más competitiva, con mucha más razón se debe saber todavía. ¿Y cómo se llega a esto? Otra vez lo voy a seguir repitiendo hasta que se les grabe como un sello en su cerebro. Leyendo, no hay de otra, chicos, no hay de otra. Sigamos, vamos a seguir. Nos habla Kant. Voy a seguir hasta las 9:20, ¿les parece? ¿Sí? Sí, profe. ¿Qué dicen los demás? Quiero que Ok, profesor. ya, hasta las 9:20, ¿les parece? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Recuerden por la otra semana si vamos a hacer los otros cursos, ¿ya? Comienzo entonces. Kant, el filósofo de la ética moderna, recomienda una vida guiada por principios. Nos dice él, yo no enseño ninguna filosofía, lo que enseño es aprender a filosofar. Es muy diferente a enseñar filosofía como lo que yo lo estoy haciendo. Y él dice, no, yo no enseño a ninguna filosofía, cosa que no es cierto. El kantismo es una parte de él, una filosofía que, que dice que nosotros, por ejemplo, llegamos a un punto de conocer algo. Más allá hay algo, pero no lo puedo conocer y nunca lo vamos a llegar a conocer. Por ejemplo, Dios. Nunca lo hemos visto, no sé, es más, no sé si existe, no sé si existirá, pero como no sé, estoy dudando, está ahí, el punto, es lo que dice. Por eso dice, lo que enseño es aprender a filosofar, a reflexionar, y lo otro es a ayudar a saber. Y tenemos a uno más, Hegel. La filosofía es la propia época captada en pensamientos. Lo que nos está diciendo acá que cada filosofía tiene su época, como estas graditas. El pensamiento, la reflexión de esos entonces en esa sociedad, era pues simplemente, por ejemplo, el esclavo no tenía costo alguno. Valía menos que un caballo, por dar un ejemplo. No tenía derecho, pues ustedes tienen derecho. En ese tiempo, por ejemplo, los espartanos, si los niños nacían con un defecto, y estamos hablando de Esparta, a ver, los ubico, Esparta, acá, la Grecia, Atenas, acá Esparta, ¿ya? ¿Se ubican? ¿Se mira el mapa? ¿Sí? Sí, profe. Ya, Sí, profesor. ahí, en ese lado. En el monte Taigeto, ahí abandonaban, bueno, algunos estudios dicen que los abandonaban, no los lanzaban. Parece que no los lanzaban, pero sí los abandonaban. Si tenían algún defecto. ¿Ustedes creen que es correcto ahora eso? No. ¿Qué sucede si es que hacen eso? Asesinato. No, ¿qué sucede? Pues el que ha dejado, obviamente, a la madre o al padre. ¿Qué sucede? Ha habido noticieros sobre él. Pues simplemente la gente lo mira mal. O también se puede ir a la cárcel, según sea el caso que ha sucedido. Si los ha matado al niño, al bebé, pues se va a la cárcel, pues. Pero ese entonces, para la sociedad espartana, era normal. Se dan cuenta lo que nos dice Hegel. Cada filosofía tiene su época. Y justamente Marx también planteó. Pero parte de todo ello, miren cómo
Miren cómo ha evolucionado nuestro pensamiento. Poco a poco, sobre el mundo, cada vez más cosas ahora de la sociedad. Ahora va a ser, justamente desde Marx, hay una nueva forma de pensar de más allá, de solamente de pensar nada más. Ya Aristóteles nos decía, ¿no? Hay que tomarlo en la práctica. También lo dice Marx, pero algo con más realce. No solo la práctica para el conocimiento, sino para la sociedad. Por ejemplo, estas granitas de acá. Pues dice, si ustedes se dan cuenta las graditas, miran todo el cuadro. Comenzamos como la comunidad primitiva, el sistema esclavista, el sistema feudal, el sistema capitalista, la que estamos viviendo en la actualidad. Pregunto, ¿creen que haya otro sistema? ¿O que ¿Cómo ahora- así? ¿Cómo dice el profesor? ¿Cómo? ¿Cómo? Me parece que sí puede ser. Claro, por lógica. Ustedes cuando han hecho por inferencias, han hecho en razonamiento verbal, en matemáticas hacen también lógica. Miren, si esto, por esto en graditas, si esto ha sido el inicio, después se ha desarrollado a una nueva forma. Si hay una nueva forma, estamos en la actualidad, ¿creen que haya uno nuevo? Podría ser. Podría ser. Yo les afirmo que sí. Miren, antes de la Revolución Francesa, por ejemplo, ya se hablaba de la caída de los reyes. Los reyes cayeron. Ahora, hay reyes todavía en la actualidad. Por ejemplo, tenemos en Reina Isabel. Reina Isabel, tenemos como se llama en España, Inglaterra, los más conocidos. Pero esos reyes no son como los reyes que había en el sistema feudal. En el sistema feudal, el rey tenía todo el poder. Él hacía y deshacía las leyes. Él mataba siquiera a quien sea, ¿no? No, a la horca, de frente, ni más. Pero ahora eso puede hacer el rey, no puede hacer. Porque si eso el rey hace, su reinado cae. Me refiero, por ejemplo, a España y a Inglaterra. Por eso esas monarquías. Antes eran monarquías absolutistas. Los que van a entrar a tercero van a hacer eso. Es la monarquía absolutista o el absolutismo. Pero ahora ya no son monarquías absolutistas, son monarquías constitucionalistas. Eso quiere decir que tienen una constitución, por ende, leyes. Y esas leyes no están por debajo del rey. Las leyes están por encima del rey. Las leyes son las que regulan el comportamiento de una sociedad. Eso también van a hacer en educación cívica. Si valga la MIS, para que lo haga. Entonces, todo ello, miren, de filosofía y otra más que me olvide, filosofía ha hecho nacer todas las demás ciencias. Todas las demás ciencias ha hecho nacer filosofía, porque ayuda a reflexionar, pues. Conclusión, va a haber chicos. En la actualidad, por ejemplo, mira, ha habido cambios muy fuertes. Ahora estamos viendo la pandemia. Nadie pensaba que China iba a crecer como potencia. Y muchos de nosotros hasta utilizamos productos chinos que le hicieron al inicio una propaganda terrible que era mal su producto. Que al inicio, cierto, pero también tiene productos buenos que hace competencia hasta con los de Alemania. Alemania es un producto muy bueno, pero bien caro. Chinos no. Están cambiando. Y esto, justamente esto, porque en historia no les enseñan así, esto es en bases económicas. Entonces, igual va a cambiar una forma. Sí o sí va a cambiar. No hay de otra. Tiempo más, tiempo menos. Yo no lo voy a mirar. Tal vez ustedes o sus hijos lo miren, pero yo no lo voy a mirar. Sigamos. Entonces nos dice, y eso nos ha alegado, enseñado, por ejemplo, Marx, que va a cambiar el sistema. Él escribió bastante
cómo es que ¿dónde estoy? Este sistema va a caer, ha estudiado bastante el sistema, desde una perspectiva crítica, perdón, económica. Y dice, hasta ahora los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo de diversas formas. Es decir, el mundo es de esta forma, de aquella, es bonito, es feo, es pésimo, nada más, van escrito. Y dice, de lo que se trata es de transformarlo. Justamente es esto lo que está planteando. Se debe transformar. Entonces, ¿qué inferimos? Que también quiere transformar el sistema. Este sistema está mal. Y sabemos que está mal. Bueno, el noticiero trata de manipular algunas informaciones. Pero está mal. Hay pobreza, hay huelgas, la pandemia, todo ello. ¿Por qué hay gente, o por qué, por ejemplo, hay instituciones que tienen dinero hasta por gusto, como el Vaticano, y hay gente que se muere de hambre, como en África, que les botan el arroz a la tierra porque no pueden juntarse con él porque deben tener alguna enfermedad, comen así los niños. Ustedes que están en internet deben al menos navegar la situación que hay de la hambruna en África. Antes, pues, los noticieros no llegaban, no se sabía realmente cómo era el mundo. Teníamos noticias por un libro, por un noticiero pequeño. Pero ahora el Internet ha roto esquemas. El Internet es como la imprenta. Antes los libros estaban encerrados en los conventos, pero después hubo la imprenta y los libros empezaron a masificarse. Ahora el Internet. Antes los libros estaban en las bibliotecas. Tenías que ir a una biblioteca o comprarte. Pero ahora tú vas a internet, pones un título, bueno, no van a estar todos, pero pones un título, PDF y te sale el libro completo. Al igual que ustedes están viendo este libro. Este libro, por ejemplo, la UNSA no las compartía así de fácil. Tenía que comprarlo, pues, ¿no? Ahora, por ejemplo, esto yo lo encuentro en internet, ya lo tengo. O sea, ya se tiene más acceso a la información, a la intelectualidad. Muy bien, con esto terminamos, chicos, ¿ya? Por último, tenemos a José Ortega y Gasset. Dice, la filosofía es un sistema de acciones vivientes, como pueden ser los puñetazos. Solo que los puñetazos de la filosofía se llaman ideas. Bueno, es una forma sutil de decir que con la filosofía vamos a aprender de mala o buena manera. Porque cuando nosotros reflexionamos, vamos a encontrarnos con múltiples situaciones muy fuertes. Por ejemplo, como el ejemplo que les daba, ¿cómo es que hay personas o instituciones que tienen bastante dinero, pero no pueden ayudar a la pobreza del mundo? Caso de Bill Gates, que ayuda, ¿no? Pero eso no es los ricos. Caso de los Rothschild, una familia de banqueros. El mismo Vaticano, que es el Banco del Vaticano, que es parte de la Iglesia Católica. Y demás, podemos hablar de muchos, ¿no? Tienen gente de dineros, pero hay gente que muere de hambre. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta hasta ahí ya para retirarnos? Ninguna. No, profesor. Ninguna, profesor. ¿Qué les ha parecido el curso de filosofía? ¿Qué les parece? Muy hermoso, profesor. Muy hermoso. Interesante. Excelente. Claro. En filosofía es muy bonito aprender para no solo reflexionar, sino ponerlo en práctica. En literatura, el curso de filosofía les ayuda a replantearse, por ejemplo, a estudiar, no sé, pues, hasta en matemáticas, no es simplemente por estudiar. Por ejemplo, si alguien quiere ser matemático, o en todo caso estudiar ingenierías, tiene que pues replantearse a cada rato pensar en números. Por ejemplo, a ver, ¿por qué las nubes no, primero aparecen por, un ejemplo, ¿por qué aparecen primero por, ¿cómo se llama?
Socabaya, no sé, Chihuahua, para que llueva más fuerte. ¿Será que los vientos van por ese lugar? ¿O son más fuertes por ese lugar? Entonces, todo ello implica que hacer unos cálculos. O sea, de todas maneras, uno tiene que reflexionar. Muy bien, chicos. Ahora sí, nos vamos. Cuídense. Chau, chau. Hasta la siguiente semana. Feliz fin de semana. Profesor, una pregunta. No, De estas clases hay otras clases, profesor. No, hoy no va a haber. A la otra semana acabamos con clase. ¿Listo? Y Vaya, profesor, hasta la les próxima. voy a dejar un... Este de acá quería avanzar un poquito más. ¿Se nota? Acá dice grande. Introducción a la filosofía. Voy a dejar, es más, voy a dejar con calma, no se preocupen. Con calma lo hacen. Lo leen con calma y esto lo voy a dejar en un cuestionario que va a haber en su classroom. Ahí va a poner cuestionario de filosofía, primera sesión, o introducción a la filosofía se va a llamar. Y ustedes solo van a rellenar nada más el cuestionario, marcar nada más. Claro que ya tienen que leer esta partecita. Solo es leer, no es poquísimo. Esto de acá. Nada más. ¿Listo? Profe, ¿lo va a enviar al WhatsApp? No, va a estar en su classroom. Recuerden, todo va a estar en room. Nada puede estar en el WhatsApp. En el WhatsApp va a estar avisos. Va a estar acá, miren. Yo creo acá, voy a crear acá es más. Voy a crear sesión 1. Sesión 1. ¿Lo tienen? Sesión 1. Ya lo veo. Material va a ser el material de... el que les he mostrado. Acá va a ver introducción. Vamos a poner aquí, ¿no? Acá va a estar el cuestionario, acá va a estar en clic, acá va a estar el título igual. ¿Listo? Eso sería todo, chicos, ya no les quito tiempo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda también? No, muy bien. Entonces, hasta la próxima semana, chicos, por favor. No se Hasta la olviden, próxima, profesor. no se olviden de lo que ya a sus padres, por favor, hagan de recordar sobre la mensualidad, ¿ya? Pues para los profesores, por favor. ¿Listo? Ya. Chao, cuídense. Hasta la siguiente. chicos. Hasta la próxima, Chao, profesor. chao, Hasta luego, chao, profe, cuídense. chao, cuídense, 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 cuídense.